ahora. Eso fue lo último que vimos. Y en ese estaba perdido ahí. Ajá, yo también. ¿No puedes repetir un poquito lo ¿Vimos lo del pasado? paracetamol? Sí. Sí. Ah, ok. Creo que aquí nos íbamos a... Ya No, no. eso también ya. Vimos lo de la Nos quedamos ferritina, en- transferrina. Sí, Sí, ya. También. Ahí creo que nos quedamos. en la vitamina E yo tengo apuntes. En la vitamina Ah, C pues ya ya. terminamos esta, ya me acordé. Ah, pues ya terminamos radical. Vámonos. No. No, entonces sigue lípidos. No. Era- A ver si es cierto. Voy a hacer 2, 3 preguntas. No, a mí no. Era broma, es que eso todavía no lo vimos. Giovanni, buenos días. Buenos días. No, nada más te estoy saludando, no te No, preocupes. no. Ya, Paniqueado. Antunes, ¿Qué? así te voy a preguntar. Dime por favor, ¿cuál es la enzima antioxidante que puede utilizar el hierro, el cobre, el zinc, el manganeso y al hidrógeno para poder convertir el anión superóxido en oxígeno y peróxido de hidrógeno? Superóxido de mutación. Superóxido de glutasa. Diana. No, ¿cómo no? Dime cuál es la enzima antioxidante que se puede encontrar en los eritrocitos, se puede encontrar en el citoplasma, en la mitocondria, en los peroxisomas y utiliza selenio. Catalasa. Catalasa. O los... Aquí en mis apuntes ¿Utiliza selenio? Catalasa y hierro usa la catalasa. No. Pero fíjense lo que Selenio y dije, hierro usa se la catalasa. encuentra en los peroxisomas. Pues sí. Glutatión peroxidasa. Ajá, mutación peroxidasa. También es en los eritrocitos. Y en el citoplasma. Pero es que uno ocupa pasó. ¿Cuál es la diferencia de esos dos entonces? Peroxisomas. Que la Peroxisomas, catalasa, la catalasa. que la catalasa no se encuentra en los peroxisomas. Es la del hierro, ¿no? ¿Eh? La catalasa es del hierro. Ajá. Todo bien. Ahora, No, pero Mili, la catalasa usa hierro. dime cuál es el daño Sí. que puede ocasionar principalmente como lesiones en la membrana celular el ion hidroxilo, que es el más potente de todos, principalmente pues en los eritrocitos. ¿Cómo se le llama el daño que ocasiona un radical libre a nivel de membrana celular, específicamente el OH? O sea, obviamente es lo que desencadena o lo que detona la anemia hemolítica, pero hay un daño específico en las membranas celulares de fosfolípidos. El OH lo hace mucho en el eritrocito. Estoy buscando aquí. ¿Alguien que le ayude? ¿No era algo de las lisis? ¿Qué dije? ¿No? ¿Cómo? ¿Cuál es el efecto, el daño que hace un radical libre a la membrana celular? En este caso estoy siendo muy específico con el OH a las membranas celulares. Y es lo que lleva a cabo pues la anemia hemolítica. Pero es un efecto, un daño en la membrana celular. Disfunción mitocondrial, ¿no? No, pero Ya, peroxidación lipídica de la membrana. Peroxidación lipídica. Sí. Inactiva el peróxido y el OH. Tú ya te estás yendo con el glutatión reductasa. La glutatión reductasa es el que inactiva el peróxido de hidrógeno H2O2 y el ion e hidroxilo OH. ¿Cómo se une eso con la anemia hemolítica entonces? Ok, lo que pasa es que estos dos radicales libres se generan mucho en el eritrocito, porque acuérdate que en el eritrocito está la hemoglobina y traes transportando el oxígeno. Y en los eritrocitos hay un canal aniónico. Canal decimos aniónico porque es para átomos con carga negativa, en este caso es el oxígeno. Entonces puede atravesar fácilmente por difusión simple y luego ya una vez que entra al eritrocito se puede generar especies reactivas por las altas cantidades de oxígeno o de oxidación y ahí se genera el OH y el peróxido de hidrógeno. Entonces una vez que eso se genera, tú necesitas a la glutatión reductasa que tiene la NAD
activarlos y convertirlos en agua. Acuérdate que siempre un radical libre, el objetivo es convertirlos en agua, como los ácidos fijos, los hidrogeniones en el cuerpo lo tienen. Abraham, además de selenio, el glutatión peroxidasa tiene un grupo funcional. Pior. Muy bien. ¿Ya están preparados para el examen? Pues de hoy, ¿a qué digan? No. Para el semanal, o el parcial. ¿Qué dijo que hacía la peroxidación lípica? Pues el daño a las membranas celulares. O el radical libre OH. Tion. El OH, o sea, específicamente el OH, que es el más letal de todos, a nivel de eritrocitos, porque ese actúa más en los eritrocitos. Hace la peroxidación lipídica. El efecto que hace por la peroxidación te lleva a anemia hemolítica, porque destruye la membrana del eritrocito. Entonces acuérdense que ese es un efecto de tipo autoinmune. La misma persona lo provoca. Entonces más adelante ustedes les van a, pues ya en agosto, que ya se tendría que ir a tercero, les van a enseñar que en la anemia hemolítica hay varias pruebas de laboratorio. Hay una de banco de sangre que le llaman CUMS directa. Y cuando tú tienes un paciente con sospecha de anemia hemolítica, entonces le hacemos la prueba de CUMS. Para las pruebas cruzadas, cuando alguien va a ocupar sangre, le hacemos la prueba de CUMS. ¿Para qué? Para detectar que cuando entren los glóbulos rojos a su cuerpo de otra persona, no los vaya a destruir. Entonces tú puedes prevenir eso. Si tú detectas esto, entonces tienes que manejar un tratamiento. Acuérdense que ya en agosto tendrían que llevar hemático y biocatálogo. Porque se supone que ya osteo bien pasado y el inter bien pasado. Ahorita me contaron que si hay gente que ha reprobado el inter, sí, porque si lo reprueban tienen derecho a extra. Porque la estás usando por primera vez. Sí he hecho extras, ¿eh? Pero quieren que les diga la verdad. No está muy mal. Nadie lo pasa. ¿No? Entonces, si saben por qué reprueban, porque empiezan a faltar. ¿Por eso le falta? Entonces, muchas veces en el inter no te justifican las faltas. O no tienes manera. Por ejemplo, tuve la experiencia de una chica que entró al inter y no sabían los papás. Entonces ella lo pagó a escondidas. Entonces, pues creen los papás, le dijo que venía como a un curso, así nada más, ¿no? Pero yo no sé cómo le hacía, ¿no? Entonces, pues dijo, ella más o menos calculó las fechas y resulta ser que hubo un pequeño cambio que yo hice. Y pues no le salieron las cuentas, entonces los papás dicen, no, pues ya estás desocupado, vamos a irnos de 3-4 días de vacaciones, ¿no? Y la chamaca sí compraron el boleto de avión, pues se tuvo que largar y no tenía cómo, por vacaciones no te van a justificar. No, y no hizo semanal y no hizo un parcial, no le estaba yendo bien. Entonces obviamente pues yo le puse 0. Entonces a la hora que promedio pues no le dio, se fue al extra y no pudo ya repulsar otra vez conmigo. ¿Qué necesidad tenía de hacer eso? Pero se fue a Cancún. No sé a dónde se fue, pues, pero a lo que voy es que no pudo justificar la falta. Mismo que dijera, ay, pues aquí traigo los comprobantes del hotel, los vuelos de avión, de todos los lugares que fui, y eso te va a justificar. Y pues, volvió a reprobar, reprobó el extra, y luego pues a repetirlo, y pues que otra vez le toca conmigo, ¿no? Pues no hubo de otra. Y ya la segunda vez la pasó, ¿no? Pero qué necesidad tenía. Y luego pasa tercero y laboratorio de bioquímica. ¿Está bueno o qué? No, pues otra vez me vuelve a ver. ¿A usted Ya da me- ese laboratorio? A un grupo, ¿no? Pero ya no la voy a dar porque voy a dar biología molecular. Próximo semestre. Entonces ya, A los de primero. que todos los maestros se nos van, los de biología. Tengo que ayudar al doctor Millán y ¿A poco el doctor Millán le da? la biología molecular. Pero necesitamos más maestros, pero pues en lo que llega, pues vamos a tener que agarrar 1 o 2 grupos. Pero para poder dar biología tengo que soltar grupos, ¿no? Tengo que soltar el laboratorio de bioquímica, TREME seguramente lo tengo que soltar. ¿El Pues qué es es? más fácil que tengan maestros para laboratorio, para TREME, que para biología molecular. Y la verdad sí quiero dar biología molecular. Tengo ganas de torturar en biología. Digo,
llegan a BioK2 y no saben de receptores. Y les empiezo a hablar de primer mensajero, segundo mensajero, les empiezo a hablar de adeninato ciclasa, AMP cíclico, IP3, y luego se me quedan viendo, lo que he visto en biología. Y luego me empiezan con unas fantasías bien grandes. Es que a mí me daba fulanito. Le digo, a ver, no te pregunté quién te daba clase. ¿Tú tienes un programa operativo? Listo. El examen lo hacían entre los 3 o 4 que dan. Tienes un programa operativo, tu responsabilidad es estudiar los temas. ¿Verdad, Abraham? ¿Cómo llevaron biología molecular? Ah, sí. Ah, bien padre. No tuvimos casi clases. Pasé la pasada diciendo que nos iba a llevar a San Diego a pláticas del cáncer. A nosotros es su concepto de Batman. Pues yo espero que en el intersemestral no les vaya a costar trabajo lo que yo voy a estar hablando de biología molecular. Bueno, vamos a empezar. Después hablamos de cosas tristes. Vamos a empezar la unidad de lípidos, es la unidad 5. El concepto de lípido, acuérdense que también los conocemos como ácidos grasos, es equivalente a hablar de lípidos o ácidos grasos. ¿Y qué son? Bueno, igual que los... ahorita vamos a hablar de la segunda macromolécula, ya vimos la primera, que son proteínas. Ahora vamos a hablar de lípidos y luego nos faltan carbohidratos. Lípidos pues son biomoléculas orgánicas, porque tienen carbono, y están principalmente formados de 2 elementos. Los 2 elementos principales de los lípidos es el carbono y el hidrógeno. En menor proporción también lo tiene el oxígeno, pero hay otros elementos que los pueden acompañar en pequeñas cantidades, como lo es el fósforo, el nitrógeno, el azufre, ¿sí? Que son algunos elementos en menor proporción. Más adelante vamos a ver que ¿por qué el fósforo? Porque tengo fosfolípidos, ¿sí? ¿Por qué azufre? Porque también tenemos algunos iones azufres que pueden ser de tipo enlace, como fosfodiéster. Acuérdense que nosotros tenemos, en el caso de los lípidos, el tipo de enlace se llaman enlaces ésteres. ¿Sí? El enlace éster es el tipo de enlace que forma un lípido. Las proteínas son enlaces polipeptídicos, y acuérdense que cuando se forma el enlace peptídico, entre los aminoácidos hay un enlace o hay un grupo amida, que ya habíamos mencionado por ahí. Y cuando veamos los carbohidratos, vamos a ver el enlace O-glucosídico, traducido como éter. Entonces cada macromolécula tiene un grupo funcional de tipo enlace, que es el que une a las moléculas. Es un grupo de sustancias muy variantes, heterogéneas, que tienen estas 2 características. Son insolubles en agua. Ustedes pongan aceite con agua y van a ver que hay 2 fracciones. No se disuelve, no se homogeniza. ¿Por qué? Porque los aceites, las grasas, tienen una parte hidrofóbica y su parte hidrofílica, la que repele el agua. Entonces, obviamente, si ustedes se desembarraran, un ejemplo, vaselina o mantequilla, y te metes a bañar, te va a costar mucho trabajo quitarte eso. ¿Por qué? Porque se te va a empezar a resbalar el agua, porque hay una parte que no se solubiliza, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, pero sí hay otras sustancias que sí se pueden solubilizar. Por ejemplo, éter, cloroformo y benceno. Si tú pones cualquiera de esas 3 sustancias a grasas, aceites, se van a disolver, se van a homogenizar. ¿Sí? Entonces, todo el mundo hemos hecho ese experimento del fraccionamiento cuando hacemos los caldos en casa. Si se fijan que hay una parte, ¿verdad?, que se hace la grasita, hay una separación. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las funciones que tienen los lípidos? Vamos a hablar de una de las más principales, que está en medio abajo, es energética. Los lípidos representan nuestra segunda fuente de energía. La primera es el carbohidrato, la segunda es el lípido, y como tercera están las proteínas, pero recuerden que es como nuestra última opción. De hecho, ni las mencionamos en función de las proteínas como energéticas, pero están ahí para un estado emergente. El otro día estaba escuchando, pues yo no soy muy dado a, no voy a decir si creer o no creer, en personas que luego dicen que estoy viendo el destino y va a suceder esto, ¿no? Entonces el otro día estaban diciendo que pronostican un gran terremoto, que pronostican, y curiosamente estaban empalmando lo que él hacía comentario, y a las 2-3 semanas, un mes, sucede.
ahí la voy a dejar, ¿no? Coincidencia, lo que ustedes quieran pensar. Y él dijo, necesitamos que empiece la gente a almacenar mucha agua y mucha comida, porque se prevé que va a suceder algo pues global, obviamente sobre todo por la zona en que vivimos de fallas sísmicas, ¿no? Y yo recuerdo que cuando empezó la pandemia y que ya empezaba el movimiento a venir a nuestro continente o aquí a nuestro país, la gente se fue corriendo por papel, que yo nunca entendí por qué iban por papel. Todo el mundo caímos, ¿no? Yo fui y dije, bueno, compré 2 paquetes, te dije, ¿por qué? Por la misma euforia de la gente, nos van a dejar sin papel cuando necesitan. Dije, bueno, pero todo el mundo no entendíamos por qué el papel. Después le entendí, porque los chinos, como el papel de baño que usamos, por lo regular viene de allá. Casi todo viene de allá, lo hacen allá. Entonces podían parar la manufactura del papel. Entonces, pues, obviamente por eso se alocó la gente. Ya después lo entendí, lo entendí como al año, o más del año. No creo que lo entendí inmediatamente. Y la gente a veces se preocupa por almacenar más comida. ¿Qué es lo más importante de almacenar frente a una catástrofe? El agua. Ahora, nosotros podemos durar muchos días sin comer, más no sin tomar agua. Nosotros podemos durar una semana. Sí, te va a dar debilidad, sí, te va a dar mucha hambre, vas a estar con inquietud, vas a estar con cambios de humor, definitivamente. Pero, porque tú puedes tener comida y no tienes agua, te deshidratas y mueres. No podemos durar más de 72 horas. Te morimos. Entonces es más importante el agua. Ahora, nosotros tenemos algo de almacenamiento a partir de los lípidos. Los lípidos los podemos utilizar entre la 12ª a las 24 horas de ayuno. ¿Cómo se llama la molécula de reserva energética que tenemos de las grasas, de los lípidos? Glutatión, ¿no? No, fíjate bien. ¿Cuál es la molécula de reserva energética que tenemos en los lípidos? Les voy a dar una pista. Se almacena en el tejido adiposo, triglicéridos. ¿Sí? La primera reserva energética de nuestro cuerpo, en hígado y músculo, se llama glucógeno, que se forma a partir de la glucosa. La segunda fuente de energía de nuestro cuerpo en el tejido adiposo se llama triglicéridos. ¿Y los triglicéridos de qué está formado? De grasa y porque son ácidos grasos y glicerol. ¿Y el glicerol de dónde sale? Es un azúcar alcohol. ¿Quiere decir que el exceso de azúcar en nuestro cuerpo se convierte en grasa? Sí. Tú puedes generar triglicéridos por estar consumiendo muchas azúcares. Si tú estás tomando mucho refresco, estás comiendo mucho pan, mucho chocolate, vas a subir de peso, porque el exceso de azúcar se convierte en grasa. ¿Qué es lo que pasa cuando hay exceso de energía? Se empiezan a activar muchas enzimas alostéricas de la glucólisis, del ciclo de Krebs, y empiezan a detener. Dice, hey, ya no más ATP. Y eso lo canalizo a la síntesis de ácidos grasos. Y esos ácidos grasos se van a unir con moléculas de glucosa que se convirtieron en glicerol y formamos un triglicérido. Entonces, ese triglicérido lo podemos utilizar cuando se nos agote el glucógeno. ¿Sí? Y eso, obviamente, más adelante lo vamos a ver en rutas metabólicas. Entonces, energética, ¿de qué estoy hablando? Triglicéridos almacenados en el tejido adiposo. ¿Cuándo los utilizamos? En ayuno prolongado o la dieta cetogénica. Ustedes han escuchado de la dieta cetogénica. ¿En qué consiste? En que solamente te alimentas de grasa y que tu único combustible energético es el lípido, la grasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de dieta? No suben de peso, porque lo que estás consumiendo te lo estás quemando. No comen azúcares. ¿Por qué? Porque el exceso de azúcar se convierte en grasa. Ahora, hay que entender que sí ocupamos los azúcares, pero los azúcares buenos, los naturales, las frutas, pero no los procesados, que es lo que come la mayoría de la gente. En vez de tomar agua, toman refresco, toman jugo, y ustedes ven 2, 3 sellotes, y la gente sigue. Yo tengo un conocido que dice, aunque la coca le pongan una calavera, yo la voy a seguir tomando. Es decisión de cada quien, ¿verdad? Pues obviamente eso, ¿sí? ¿Es cierto, Mario? ¿Ya está tomando mucha coca? Ok, no. A la inhala. Yo tengo un alumno que todas las clases lo veo con una copota de este tamaño. Aquí. Sí, es. No es cierto, ¿sí? No, no les hagan caso, es envidia.
Y obviamente yo creo que de tanta carrilla que le di, ya no lleva. O se la toma antes de la clase, yo creo, ¿verdad? Pero, pues no podemos estar tomando todo el día o todos los días refrescos, porque obviamente es un exceso de azúcar. Y eso nos empieza a llevar a algo que se llama resistencia a la insulina o precepto de diabético. Bueno, otra función que tienen los lípidos es estructural. ¿En qué ayudan los lípidos en estructura? En la membrana de fosfolípidos, ¿sí? A nivel de estructura, en la membrana celular, tenemos dos tipos de lípidos en la membrana celular. Uno se llaman fosfolípidos y el otro, ¿cómo se llama? El otro lípido que conforma la membrana celular. Uno es el fosfolípido y el otro, ¿cuál sería? Es biología molecular. Los fosfolípidos forman membranas celulares y hay otro lípido que también. ¿Cuál? No. No, bueno, salen ahí a partir de las grasas, ¿no? De membrana celular. Tenemos, por ejemplo, colesterol, que es el que le da fluidez a la membrana. Ahora, a partir de las grasas salen otros derivados. Tenemos esfingolípidos, tenemos glucolípidos, todos esos los vamos a ver. ¿Sí? Cerebrósidos, por ejemplo. Todos ellos son componentes, por ejemplo, estructurales ¿de dónde? De las vainas de mielina, que son los que recubren los axones, para que se pueda mandar el impulso nervioso. Cuando esto se va desgastando, vienen enfermedades desmielinizantes. Por eso hay enfermedades como Parkinson, Alzheimer. Obviamente también se asocian con la herencia. Ahí entra lo de la miastenia. ¿La qué? ¿Miastenia grave? ¿O no tiene nada que ver con eso? No es de un secundario. neurotransmisor. Ajá, pero es secundario. Pues está relacionado, pero es secundario. Como efecto. Y luego también tenemos otra función reguladora. Cuando habla de reguladora, aquí hablamos, por ejemplo, gran parte con las enzimas. Ahora, ¿por qué las enzimas? Porque las enzimas pueden regular también mucho de los fosfolípidos. Entonces los lípidos tienen una función reguladora gracias al mecanismo que hacen las enzimas. Por ejemplo, ahorita les voy a poner el ejemplo. Nosotros tenemos lípidos que para que se puedan sintetizar son regulados por enzimas. Entonces hay un mecanismo de regulación para la síntesis de ácidos grasos. ¿Cuándo va a suceder eso? Bueno, cuando nuestro cuerpo ya tiene la suficiente energía ATP, entonces hay enzimas que te ayudan a la regulación, a formar, por ejemplo, ácidos grasos, a hacer triglicéridos, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente el triglicérido en un momento dado nos ayudaría a que si nos excedemos de un ayuno o si por alguna razón no pudiéramos comer o no tuviéramos que comer, eso nos daría energía por algunos días. ¿Sí? Entonces, si sucediera una catástrofe y no comiéramos 3-4 días, gracias a los triglicéridos seguiríamos viviendo. Las células tendrían ese aporte energético. Claro que tú ibas a estar inquieto, ibas a traer una revolución intestinal, ibas a estar de mal humor, ¿sí? Te ibas a querer comer al vecino, meter una mordida, no sé, algo, ¿no? ¿Sí? Y hay gente que en desesperaciones, ustedes han visto películas que han ido de viaje en un avión y caen en la nieve. Y hay un relato verídico que sucedió en los Andes. Iban para Chile y se cae el avión. Y pues tardaron no sé cuántas semanas en rescatarlos. ¿Y qué pasó? La gente iba muriendo. Y pues le iban perdiendo cariño al ser humano y ya los empezaban a ver con otros ojos. ¿Y qué pasó? Se empezaron a comer a las personas. O sobrevivías o no. ¿Qué harían ustedes? Pues eso es canibalismo. Sí, claro. Me comería a Gabriela. ¿Ustedes qué harían? ¿Preferirían morir o entrarle ahí al pedacito de carne? Pues asado. Bueno, no sé si tenían, En fuego, tú con una roca haces fuego. pero era pura nieve, no sé si. ¿Qué harían? No, yo no. Yo prefiero morir. Patitas de gallo. Ya estaban muertos de Ay, pero es que es como morderle, literal. Bueno, obviamente empezaron a mutilar, ¿no? Empezaron a mutilar. Y hay una película, ¿eh? Me muero. Es que químicos, yo no la vi, pero creo que sí una vez fue a mi secundaria, fue una de las personas, no me acuerdo qué, pero sí dijeron que no se comían a los familiares o personas así cercanas, o sea, era un rato. Sí, claro.
Ya, no lo conozco, ¿eh? Pues, ¿Tú querías hablar? ¿Le entraría? Sí. En un momento, ¿no? Pero fíjense. La dudaría, pero al final de cuentas vivir. Exacto, ¿no? es como los órganos. De eso que se queda ahí. O sea, se comen a la vaca y no le tienen aprecio. Cómete a una persona que no conozcas, no le tienes Ay, aprecio. pero es que yo no miro a la vaca muerta y le muero. Es lo mismo. Unas tripitas ahí, muchachos, ahí, ¿verdad? Nada más que no iban a estar muy cocidas, que digamos. Fíjense, lo que el ser humano en un momento dado puede ser capaz, ¿eh? Pero tenemos... Volvimos la a nuestros capacidad orígenes. de aguantar muchos días gracias a los triglicéridos. Ahora tenemos otra función que es protectora. ¿Sí sabían que el tejido adiposo es un sistema de protección de nuestra temperatura corporal? No solamente el agua lo hace, El gordito también es lo hace blindado. el tejido adiposo. Ahora, ¿sí saben que tenemos otro sistema de protección además del tejido adiposo alrededor de nuestro cuerpo? Esto que está aquí, que tenemos como colchoncito, es tejido adiposo, pies y manos. ¿Sí? De ahí que está así como gordito, así como almohadita, esa parte lo tenemos, ¿verdad? Es más, todos los animales lo tienen, hasta los perros y todos los gatos, todo, es puro tejido. Si nos rebanan, van a ver una capa amarilla. Esa capa amarilla, obviamente con sangre, van a ver que es grasa. Y es un sistema de protección para pies y manos sobre todo. Y tenemos transporte. Los lípidos pueden transportar a vitaminas, las lípidos pueden transportar a otros lípidos como el colesterol, triglicéridos y fosfolípidos. ¿Cómo se llaman? El que los lípidos puedan ser medios de transporte para vitaminas, lipoproteínas. ¿Cuántas lipoproteínas tenemos? 5. Por orden de tamaño: kilomicrón, VLDL, IDL, LDL y HDL. Ese es por tamaño. Por densidad es por peso, es al revés. HDL, LDL, IDL, VLDL, IDL y luego ya kilomicrón. Es como si yo les digo, ¿qué pesaría más? Traigo una moneda y traigo aquí un globo de esos de gas helio. ¿Qué pesaría más? La moneda. Ahora, ¿por qué? Es por el contenido. ¿A qué nos referimos con el contenido? El HDL tiene más colesterol, el kilomicrón tiene más triglicéridos, y uno es más denso y otro es menos denso. Y eso es debido a que si tú pesas la moneda es por los contenidos que tiene. Uno tiene puros gases y el otro tiene metales, ¿estamos de acuerdo? Por eso es la variación. Entonces, en el caso del transporte tenemos a las lipoproteínas. ¿Okay? Entonces, aquí dicen, hay 4 tipos de funciones. Función de reserva, son la segunda fuente de energía. 1 gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías, mientras que 1 gramo de proteína y azúcar, 4.1. Sumen 4.1 más 4.1, ¿cuánto nos da? 8.2. Quiere decir que 1 gramo de proteína y de azúcar no le llega a los 9.4. Es ahí donde las personas defienden la dieta cetogénica, que te da más aporte de energía. Es como si yo te digo, aquí tengo una dona de chocolate y tengo un pedazo de tocino. Si a uno les doy la dona de chocolate y a otro les doy el pedazo de tocino, unos energéticamente van a responder más rápido, porque los carbohidratos son fuente de energía más rápido, pero se acota más rápido. El otro va a tardar un poco en darle energía, pero va a aguantar más horas. Esa es la diferencia en cuestiones energéticas, en valores calóricos. Entonces siempre las grasas nos van a dar mayor aporte calórico. Y si ustedes comen más proteína y más carbohidrato, te va a dar más energía rápida, pero en menor tiempo. Y el otro tarda y te da más tiempo. ¿Y por qué te da mal del puerco entonces? Lo que pasa que cuando comemos, la sangre se va al estómago y se concentra más para llevar a cabo pues todos los mecanismos. Entonces, como le falta oxígeno al cerebro, empezamos a bostezar y empezamos acá a dormir. Pero es porque la sangre se concentra más en el estómago una vez que comes. ¿Y qué comen los que hacen la dieta esa de que sí? ¿La dieta qué? La dieta de solo. ¿Qué keto? ¿Cetogénica? Ajá. Pues grasa, o sea, por ejemplo, en la mañana puedes comer huevo sin problema. Puedes comer proteína y grasa, pero sobre todo es grasa. Tocino, salchicha italiana,
No puedes comer tortilla porque es maíz, es carbohidrato. Entonces buscas otras fuentes que tengan otro tipo de, por ejemplo, puedes comprar la tortilla de linaza, pero no puedes comer maíz, no puedes comer frutas, no puedes comer pan, no puedes comer azúcares, no puedes comer chocolate, no puedes comer naranja, no puedes comer mango, no puedes comer carbohidratos. Frutos, nada más los frutos rojos, porque tienen menos índice calórico y porque son antioxidantes. Recuérdense que cuando yo hago la dieta cetogénica, uso una ruta metabólica para obtener la energía. Se llama, fíjense cómo se llama la ruta metabólica. Entonces me van a decir por qué tengo que utilizar antioxidantes. La ruta metabólica para obtener energía a partir de las grasas se llama beta-oxidación. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy usando la beta-oxidación se están generando en altas cantidades radicales libres. Entonces esos radicales libres tienen que ser ¿qué? Eliminados. ¿Por quién? Por, en este caso, glutatión peroxidasa. Cuando utilizamos la beta-oxidación, la glutatión peroxidasa tiene que inactivar a ¿está bueno el sueño? También. Entonces es por eso que las grasas, cuando las utilizamos como fuente de energía, hay más producción de radicales libres, pero ahí es donde tienen que entrar sus enzimas antioxidantes. Función estructural: forman las bicapas lipídicas de las membranas, cubren los órganos y le dan consistencia y protegen mecánicamente como el tejido adiposo de pies y manos, que es lo que ya habíamos visto. Entonces también tenemos estructura en ciertos sitios de nuestro cuerpo, como las vainas de mielina, ¿verdad? Y de cerebrócidos y muchos otros componentes que vamos a ver más adelante. Biocatalizadora: en este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Okay. Cuando hablamos de biocatalizador hablamos de enzimas. Entonces, gracias a la acción que hace un acelerador, se dice que los lípidos pueden llevar a cabo muchas reacciones. O sea, para que los lípidos puedan llevar acciones de formar prostaglandinas. Cuando yo uso prostaglandinas, ¿de qué tipo de grasa vienen? Del ácido araquidónico. Entonces, ¿qué necesita? Enzimas para generar leucotrienos, tromboxanos y lipoxinas. Yo ocupo las COX, que son enzimas que tienen y usan oxígeno, y ahí obviamente sabemos que vamos a generar más radicales libres. Y luego tenemos las vitaminas lipídicas que transportan pues vitamina A, D, E y K. ¿A dónde? A los sitios como el hígado, membranas celulares. Ahora, ¿cuál creen que sea la vitamina principalmente que va a la membrana celular? De esas cuatro, de las liposolubles. La E, ¿Por qué? porque sirve como antioxidante. El objetivo es que las lipoproteínas lleven a la vitamina E a las membranas celulares para tener un sistema de protección de reducción. ¿Sí? Ese es el objetivo. Bueno. Función transportadora: el transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante la emulsificación gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos. Okay. Cuando yo como grasas, yo no puedo absorber las grasas en el intestino de manera directa. Entonces, ¿qué necesitamos? Que cuando llega el alimento, acuérdense que los alimentos llegan al estómago y ahí llegan como almacén. Ahí se están como hora y media, 2 horas. No crean que luego pasan al intestino, no. Llega el alimento al estómago y ahí queda por un lapso de hora y media, 2 horas. Luego de ese lapso, tiene que las sales biliares, ¿de dónde salen las sales biliares? A partir del colesterol. El colesterol, acuérdense que es un lípido, y su forma de eliminación es por medio de sales biliares. No se les olvide, ¿eh? El colesterol es un lípido que tiene que ser eliminado por el hígado a través de sales biliares. Cuando las sales biliares yo no las estoy utilizando, ¿en dónde se almacenan las sales biliares? En la vesícula, y eso se llama bilis. ¿Okay? Entonces las sales biliares yo las necesito para llevar a cabo algo que se llama emulsificación. ¿Qué es la emulsificación? La emulsión es como una suspensión, como un jarabe espeso, para que me lo entiendan. No sé si todos de niños les dieron emulsión de Scott, ¿sí? Que era o el Pepto-Bismol, que lo han tomado, que es un jarabe espeso. Okay. Las sales biliares
cuando son vertidas a chorros así, porque se avientan a chorros en el intestino delgado, las grasas de la dieta con las sales biliares hacen una emulsión, hacen un jarabe espeso. Y eso hace que se formen unas partículas llamadas con C de casa micelas. Las micelas son como gotitas de grasa, las que se forman cuando hacen el caldo de pollo y se enfrían. ¿Se han fijado? Ahora, si se forman esas partículas llamadas micelas, el intestino tiene la capacidad de absorber y empezar en el intestino a formar una lipoproteína muy importante que se llama kilomicrón. Yo tengo una duda, ¿por qué falla tanto la vesícula? Porque mucha gente se lo quita. Ok, pueden ser por el exceso de consumo de grasa, principalmente, o puede ser porque sintetizan mucho colesterol o producen mucha bilirrubina, pero casi siempre es por el alto consumo de grasa. Si tú estás consumiendo mucha grasa, ocupas muchas sales biliares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay mucho colesterol en el hígado, y ¿qué hace el colesterol? Forma piedras, se forman sales de colesterol, y es lo que obstruye, y es cuando empieza el dolor en el cuadrante derecho. Empieza la gente con náuseas, vómito, puede presentar ictericia y dolor en el hipocondrio derecho. ¿Y qué es lo que pasa? Cada vez que come grasas, le empieza a manifestar este dolor. Entonces, ya cuando empieza a detectar que cada vez que come grasas empieza ese dolor, entonces puedo sospechar de una colitiasis o litiasis biliar, que le conocemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hacer un ultrasonido, tenemos que hacer ciertas pruebas de laboratorio para llegar al diagnóstico. Si es así, entonces acuérdense que ahorita hay técnicas donde la recuperación es más rápida. Muchos salen el mismo día, muchas de estas cirugías ambulatorias le hacen por láparo, le hacen 3 perforaciones y te sacan la vesícula. Entonces, una vez que te quiten la vesícula, tú ya no puedes andar consumiendo grasas, porque no las vas a poder absorber. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando las personas comen grasa y ya no las pueden La hacen en el baño, absorber? Se van al intestino grueso. Y entonces hay algo que en el paciente sucede que se llama esteatorrea. Las heces fecales flotan, cuando eso no es normal. Eso se llama esteatorrea. Cuando te quitan la vesícula, y yo tengo por ejemplo gente conocido que dice un taquito de birria, chingate el taquito de birria, vas a ver lo que te va a pasar. Y ándele pues, siga comiendo grasa, cuando usted ya no debe de comer, ya no las toleramos, ya no las absorbemos. Entonces, ¿por qué? Porque ya no tienes vesícula, ya no tienes manera de que entonces las sales biliares se puedan estar produciendo. Entonces, también, si hay gente que está produciendo mucho colesterol en el hígado, puede ocasionar que se obstruya. ¿Qué es lo que se tapa? Se llama colédoco. El colédoco es un conducto que está entre el hígado y la vesícula. La vesícula es como una bolsita. Entonces, haz de cuenta que está la vesícula y aquí está el hígado. Y aquí está el conducto, que es el que se tapa, que se obstruye. Por eso le llamamos colelitiasis, porque hay una litiasis, hay formación de piedras en el colédoco. Entonces, muchas veces, pues depende, ¿no? De qué tan obstruido esté. A veces pueden estar dando tratamiento, tienen que tomar muchos analgésicos, pero si ya tú como médico ves que está muy tapado, obstruido, pues el paciente cada vez que toma grasas, pues le disminuye cada vez que deja de comer eso. Pero pues le puede reventar y le puede ocasionar una sepsis, ¿sí? Si no se atiende. Luego la gente dice, no, pues bueno, puede hacer la dieta y de repente le revienta y puede poner entre la vida y la muerte. Entonces, sí es bien importante que también se pueden formar pólipos en la vesícula. Son como si fueran tumorcitos, quistecitos. Entonces eso también es de cuidado, ¿no? Entonces, si retiran y ven que hay pólipos, se tienen que mandar a patología para saber que no haya cáncer, ¿no? O vaya a haber algún riesgo, aun cuando tú ya la hayas quitado. Entonces, si la persona le quitan la vesícula, ya no puede hacer emulsificación, ya no puede absorber las grasas, le va a dar esteatorrea y van a empezar a flotar las heces. Se pasan directamente, ¿no? ¿Sí? Es un malestar. Y es en el hipocondrio derecho. Después vamos a hablar de pancreatitis. Y ya después de que tenga las heces flotando, ¿qué pasa? ¿Qué le tienen que hacer? No, pues obviamente ya pues, no puedes andar consumiendo grasas. Entonces ya tú lo que debes es cambiar tu dieta. Ya no pueden andar comiendo nada de eso.
porque pues no las absorbe. Y con el laboratorio para confirmar, puede ser con lo que usted dijo, la bilirrubina. Lo que hace, para poder detectar eso, una es la clínica, esa es lo más primordial. Y los laboratorios, hay dos enzimas muy importantes en el hígado que se elevan, es la GGT y la fosfatasa alcalina. Y es la que se eleva, esas son las que se elevan principalmente, es lo que te hace diferenciar un daño hepático de un daño en el coledo. GGT y fosfatasa alcalina se te disparan, se les eleva mucho el colesterol, porque el colesterol ya no se puede eliminar a sales biliares. Entonces se eleva colesterol, se eleva fosfatasa alcalina, se eleva GGT, y toda la clínica que tienes en el paciente, tú le tienes que hacer una maniobra, la maniobra de Murphy. La maniobra de Murphy consiste en que acostemos al paciente en cama de exploración y le pidamos que inspire, que le haga, sí, pero que no exhale. Entonces, ¿para qué? Para que se alce la parte del intercostal y te queda palpable la vesícula. Y con ambos dedos de ambas manos tienes que hacerlo, se las van a enseñar, ustedes mismos lo hacen en clínicas. Tienen que presionar la vesícula. Entonces, si el paciente se dobla de dolor, se dice que la prueba de Murphy es positiva, y entonces ya trae la prueba de Murphy positiva, trae toda la clínica, dolor en el hipocondrio derecho, náuseas, vómito, ictericia, te sale la GGT y fosfatasa alcalina elevada con colesterol, y ya qué más quieres, vamos a programar para cirugía. Así de sencillo. Pero la maniobra de Murphy es clave para una colelitiasis o litiasis biliar. Ok. Entonces la emulsificación es eso, ¿no? Entonces la emulsificación es sales biliares que provienen del colesterol. ¿Sí? Las sales biliares vienen del colesterol, es su forma de eliminar. Y estas se vierten en el intestino, se mezclan con las grasas de la dieta que pasaron del estómago al intestino. Acuérdense que cuando llega el alimento al estómago, desde que se forma en la boca el alimento por el proceso de masticación hasta llegar al estómago se llama bolo. El bolo. Y luego el bolo, con los ácidos gástricos, se hace una masa semilíquida que pasa al intestino y se llama quimo. Y lo que no se haya absorbido al intestino se va al intestino grueso y ahí eso se llama kilo. Ya saben de qué, ¿verdad? Hasta ahí le vamos a dejar. No, entonces, ¿verdad? Es bolo, quimo y kilo, ¿verdad? Entonces, el kilo va al intestino grueso, lo que no sé. El desecho, exactamente. Por eso es bien importante masticar bien. Eso lo vamos a ver en BioK2, en el Inter. Empezamos con pura digestión y puras enzimas. De 25 a 30 masticadas por bocado. ¿Eso es lo que masticas, Giovanni? No, me pegan como 3 y se los pasan. 3, 4 mordidas al burrito y órale, ¿no? De 2 gallos. Sí, entonces tenemos malos hábitos. Todo mundo, la mayoría tenemos malos hábitos de masticar. Por eso tenemos problemas digestivos. Por eso a veces hay colitis. Por eso no solamente a veces es por la irritación de comer alimentos muy condimentados. También a veces son los procesos de una mala masticación, de una mala digestión. El estar comiendo y estar tomando líquidos. Que eso es malísimo. O estar comiendo algo caliente y estar tomando algo frío. También. Eso se daña, ¿no? Tomar agua cuando comes. Usted cuando come, ¿Es malo? Sí, debe de esperar 15 minutos después de comer y se toman los líquidos. ¿Tampoco? Sí. Así. No estar comiendo el burrito y estarle tomando a... Nomás al- Para que se baje, profe. Para que se pase, pues échese un brinquito Uno o de algo. Biblia. Pues, no. Tenemos malos hábitos, ¿eh? Pero ¿y eso qué provoca? Que tu digestión no se lleve a cabo de manera adecuada. Hay otra, esa parte yo todavía no la he querido estudiar mucho, no he tenido el tiempo de estudiar, pero también dicen que tomar agua fría no es bueno, también, entonces Tomar agua fría. el agua fría dicen que no es bueno, no Pero sé, aquí se no he habla de investigado. temperatura. Por los cambios de temperatura que el cuerpo tiene adentro y pues, lo que viene de afuera, no he estudiado yo la verdad mucho esa parte, he visto pues parte de investigaciones que la avalan y otros que dicen que no, he visto más en contra que a favor, ¿no? El tomar el agua fría. Necesito estudiar un poquito más, ¿no? Son cosas que a veces a lo mejor no puede desconocer y estamos haciendo las cosas mal, ¿verdad? O sea, como cuando dicen, acabas de comer, no te metas a la alberca, no te vayas a bañar. ¿Verdad? Hay cosas, digo,
no está comprobado nada científicamente. Pero es lo que usted había comentado de que cuando ingerimos alimentos, toda la sangre se va al estómago para generar la digestión y si se meten a nadar, en la playa eso pasa, les da calambres y se ahogan. Bueno, Pudiera ser, o sea, pudiera tener mucha lógica. teorías. eso, pero coincide que pasa. no vayan a querer hacer el experimento. No, Vamos a comer, vamos a la. Ya sé. Aparte, no podemos ir a la playa. Está toda contaminada. Sí, no, aquí no. Aquí no. Hay que irnos a Cancún, No marca allá, aquí. a República Puerto Vallarta. Dominicana, Ah, allá, ¿verdad? allá no salí. Allá. ¿Qué le parece? Punta Cana, aquí mi lugar. ¿Ande? Alexatlón, Allá no allá. salí. Ok. Existen dos clasificaciones de los lípidos. Una que se llaman saponificables y otra que se llaman insaponificables. El término saponificación quiere decir formación de jabón. ¿Sí? Ahora sí sabían que el jabón está hecho a base de grasa. Sí. ¿Sí? Y se siente, ¿no? Cuando nos tocamos el jabón, nos bañamos, nos lavamos las manos, es grasa. ¿Sí? Ok. Los lípidos saponificables, dice, están relacionados con los ácidos grasos, poseen enlace éster, ¿sí? Y producen jabones por hidrólisis alcalina. Ahora tenemos varios ejemplos: los acilglicéridos, los séridos, los fosfoglicéridos y los esfingolípidos. Ok, tenemos 4 tipos de ejemplos de lípidos saponificables. Ahora, los séridos, los segundos, también es equivalente como a lo que llamamos las ceras. Les voy a poner 2 ejemplos de ceras. Una vela. ¿Sí saben que una vela es impermeable al agua? La puedes meter al agua y no le va a pasar nada. Otro tipo de cera, la del oído. ¿Sí? La cerilla que decimos, ¿verdad? Que tiene un sistema de protección también en nuestro oído. La cerilla, la cera, el cerumen es de un lípido saponificable. Otro tipo de cera, el que confeccionan las abejas en su panal. Es otro tipo de cera. Ahora, hay otro tipo de cera, hay un 4 tipo de cera que ustedes han visto en las hojas de los árboles. ¿Sí se han fijado que hay un brillo? Y de la manzana, ¿no? En la manzana, en los frutos, hay ese brillo, es cera. ¿Mande? Yo tengo una super duda que no viene el tema, pero lo acabo de mencionar. Sobre la cera de las velas, Ajá. se derrite y luego se seca, pero ¿cómo se va acabando? Ah, porque lo que pasa que cuando entra en contacto con el fuego, el calor, pues se va derritiendo y obviamente hay ciertos componentes que se va pues evaporizando y se va disminuyendo en volumen, pero es por el efecto del calor que va, obviamente si te fijas va bajando en volumen, pero sí va evaporando. Se evapora, ¿no? Sí, Por eso sale humito, porque sale no, humo. porque Ya se no va solamente es por sale el humo pues sí de la lumbre en el momento, pero ya una Todo vez lo que que se degrada. detecta, si te fijas, se está volatilizando y va disminuyendo de tamaño, pues gracias a esos mecanismos, ¿no? Pero sí se va evaporando. O sea, por efecto del calor sí, definitivamente. Tú la puedes dejar un año en el agua y no le va a pasar absolutamente nada a la vela. Un año. Un ejemplo, pues no sé. Digo, nunca he hecho el experimento digo, si compramos velas es para usarlas, ¿no? Ya ven ¿cuál es el tipo de vela que usamos más? La aromática, ¿no? ¿Sí? Hoy en día venden unos cuadritos así que tú los puedes cortar y los pones para que huelan, ¿no? Y que olor a manzana y que no sé qué tanto, ¿no? Para el ambiente. Bueno, otro ejemplo. Entonces, se fijan en los séridos, tenemos pues en los vegetales, en los frutas como la manzana, que pueden encontrar en las hojas de los árboles, en el cerumen que tenemos, en el panal que confeccionan las abejas. Y luego los fosfoglicéridos. Ahí, ¿de qué estoy hablando? De los fosfolípidos, de lo que es la membrana celular. Y luego tengo los esfingolípidos. ¿En dónde? En las células neurológicas. ¿Verdad? Entonces, estos son lípidos saponificables. Los insaponificables son aquellos que no pueden formar el enlace éster o no pueden formar el jabón. Y se carecen de enlace éster y no producen jabones. Ahí tenemos lo que son los terpenoides o isoprenoides y los esteroides.
quiero hacer una aclaración con los terpenoides o isoprenoides. Esto está más orientado hacia lo que es como la parte de la botánica. ¿Han ustedes visto que hay ciertas plantas que tienen un cierto olor? Un ejemplo, la hierbabuena, la esta que es de color moradita. Lavanda. La lavanda, ajá, todo eso. Esos son los terpenoides o isoprenoides que tienen que ver mucho con la cuestión de aromático. ¿Sí? Entonces las grasas también tienen esas características. Y los esteroides, ahí de qué estoy hablando, no el del gimnasio. Esteroides, de qué estoy hablando, del colesterol. El colesterol es un esteroide, ¿sí? Y es un precursor de hormonas esteroideas y sexuales, como la aldosterona, la progesterona, la testosterona y todas ellas que vamos a hablar de ejemplos en ciertas hormonas. Obviamente, ¿qué me interesa más de los saponificables? De aquí van a salir los triglicéridos, que es lo que me interesa de fuente de energía. Estos no tanto, estos sí glicéridos, fosfolípidos para membrana celular y esto para vainas de mielina. O sea, nos van a interesar estos tres. Y estos no, y estos sí, me va a interesar para colesterol. Entonces nos vamos a enfocar en estos, en estos, en estos. De los 6, 4. Y vamos a ver varios ejemplos. Ahora, es bien importante los fosfoglicéridos o fosfolípidos porque a partir de ahí sale el ácido araquidónico que se genera para formar prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. Ya saben la cascada del ácido araquidónico, ¿no? ¿Sí, no? Por hostia. Ah, sí. ¿En qué? ¿Función? Entonces vimos lo de los fármacos, cómo cortan la membrana. Ok. Antes de continuar, tengo que ver. Los lípidos, ya habíamos dicho que son ácidos grasos. Ahora, ¿cómo se representa un ácido graso? En las imágenes que están del lado izquierdo. Habíamos dicho que los dos principales componentes de un lípido eran carbono e hidrógeno y en menor proporción el oxígeno. Vamos, ahí lo están viendo. Ahora, la primera estructura que está lineal, la primerita, es un ácido graso saturado. Los ácidos grasos saturados son cadenas hidrocarbonadas que tienen en su cabeza, en su extremo, un grupo carboxilo. Y en su cola, todo lo amarillo, así se le conoce, es la cadena hidrocarbonada. Esta parte de aquí es la cabeza polar, que quiere decir que es hidrofílica. Y todo el resto de la cola es hidrofóbica, es lo que repele con el agua. ¿Ok? Entonces, la parte azul, que le llamamos cabeza del ácido graso, está formada de un ácido carboxílico y es la parte polar, hidrofílica. La cola, que es la cadena hidrocarbonada amarilla, es la parte hidrofóbica o no polar. O sea que son dos. O sea, Se divide en dos, ajá, La no polar polar, y no hidrofóbica. polar. Hidrofílica, hidrofóbica, ¿no? Ajá. Ahora, dije que era ácido graso saturado. El ácido graso saturado es lineal y tiene enlaces sencillos. El ácido graso saturado. El ácido graso insaturado tiene igual su parte hidrofílica, su parte polar, su parte no polar o hidrofóbica. ¿Cuál es la diferencia en el segundo y el tercero? Que presentan más de un doble enlace y tienen una pequeña curvatura. Esa curvatura hace que sean un poco más resistentes. ¿Sí? Entonces, el ácido graso saturado es el que es lineal y tiene enlace sencillo. El ácido graso insaturado es el que presenta más de un doble enlace, no es lineal. Ahora, existen dos tipos de ácidos grasos insaturados, cis y trans. ¿Cuál es la diferencia de ácido graso cis y trans? Bueno, para empezar y diferenciarlos, el ácido graso cis es aquellos que tienen sus hidrógenos, donde está el doble enlace, en el mismo lado. ¿Sí? Los ácidos grasos insaturados que presentan más de un doble enlace, los cis son los que están orientados los hidrógenos hacia el mismo lado. Los ácidos grasos trans son aquellos que están con sus hidrógenos laterales. ¿Sí? ¿Cuáles son los
más malos en la industria de los alimentos, los trans. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes los pueden encontrar en ciertos alimentos que le dicen, trae grasas trans. Quiere decir que son las más nocivas. ¿Por qué? Porque son las que aumentan los niveles de LDL colesterol. Son las que nos ponen más en riesgo cardiovascular. ¿Sí? Entonces, cada vez que nosotros estamos consumiendo grasas trans, nos ponen un mayor riesgo cardíaco. ¿Sí? Una, pues va a subir de peso. Número dos, va a haber más placa de ateroma en las arterias coronarias y puede venir un EBC o puede venir un infarto. ¿Sí? Entonces debemos tener mucho cuidado. Pero no se les olvide, primera estructura, ácido graso saturado, enlace lineal, ¿sí? Y enlaces sencillos. Segunda estructura, ácido graso insaturado de tipo cis, porque sus hidrógenos donde está el doble enlace están del mismo lado. Y tercera estructura, ácidos grasos trans, presentan también más de un doble enlace y sus hidrógenos están orientados de forma lateral. Por eso dicen, los ácidos grasos trans están relacionados con los niveles altos de LDL, colesterol, repostería industrial. En los torcidos de ahí de la Venecia, ¿verdad? Sí, el gansito. Sí. Bueno, a mí solamente me corresponde hacer la advertencia de que si seguimos comiendo mucho esto, pues nos pone en riesgo cardiovascular. Yo no digo que un antojito de vez en cuando, pero no vayas por la docena de torcidos y te los tomas todos. Pues si me da No, más los de la mejor ¿Uno qué? ¿Uno cada día? Hoy no, es uno cada mes. Ya no batallamos porque se enferma. Ok, entonces esa es la diferencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las grasas trans que nos ponen en mayor riesgo. Miren, ahí tenemos ejemplos de nombres de ácidos grasos saturados e insaturados. Uno de los ácidos grasos saturados se llama palmitato o ácido palmítico. Este lo produce el cuerpo. Nuestras células producen palmitato o ácido palmítico. Lo vamos a ver en el intersemestral. Cuando hay exceso de energía en nuestro cuerpo, dije que iba a haber síntesis de ácidos grasos. Se puede formar para formar los triglicéridos. O sea, gracias al ácido palmítico que el cuerpo produce, puedo sintetizar triglicéridos. Tres de los que están arriba, con una molécula de glicerol, forman un triglicérido. Ahora, se tienen que aprender las estructuras. Te van a poner estructuras. Te va a decir, es un colesterol, es un triglicérido, es un fosfolípido. Vienen en el examen, para que tengan mucho cuidado y los puedan reconocer. Esos. Ajá, o sea, ese sería un ácido graso saturado y el de abajo pues es insaturado. ¿Sí? Ya, si te llegaran a preguntar por qué cis o por qué trans, tienes que fijarte cómo están orientados los hidrógenos. ¿Sí? Eso en el extra no me lo sabía. Y si me sacó, dije, ¿qué es eso? Sí se miró. Ese es por el... Químico, le puedo poner la otra nada más para ver. Ahora dice, la mayoría de los ácidos grasos naturales están en configuración cis, son sintetizados más fácilmente. Ahora, ¿de qué ácidos grasos naturales estoy hablando? Pues por ejemplo, en las almendras, en las nueces, en el aguacate, en el pescado, los omegas. Esas grasas no hay problema. Coco. Donde vamos a tener problema es malas noticias, birria, chicharrón, pozole, menudo, Unos de carnitas. ¿sí? Carnitas, ¿verdad? Pura manteca. Todo eso que ustedes no saben y que a ustedes les da asco y les da náuseas, todo ese tipo de pizza, ¿verdad? Okay. Yo ya pasé el recado. Sí, güey. El de abajo se llama ácido oleico. ¿Lo han escuchado? Sí, me suena. Es el de Olay.
ácido oleico. ¿No es eso? ¿No lo has visto en el supermercado para cocinar? Sí, Sí, ¿cuál? de ellos Siempre me toman Se de nota loco. que ustedes no van al supermercado, ¿verdad? Y que no pagan el mercado, ¿verdad? puro aceite de Ok, aguacate. el ácido oleico se utiliza pues mucho para cocinar los alimentos, ¿no? Y pues son grasas buenas, ¿no? Va por manteca. Miren, ustedes ven hay varios tipos. ¿Qué es lo que tienen en común todos? Que todos son ácidos grasos insaturados, ¿estamos de acuerdo? Aquí no voy a, ahorita voy a detenerme, no voy a decir si es cis o es trans. Simplemente quiero que vean, hay un numerito del lado izquierdo. ¿Se fijan? Dice 16, 18, 18, 18, 20. Ok, y luego después vienen dos puntos y vienen otros numeritos. 1, 1, 2, 3 y 4. Y luego después viene un triangulito y viene con subíndice. ¿Sí se fijan? Ok. ¿Qué me indica el primer número? El primer número te indica la cantidad de carbonos que está formado el ácido graso. El segundo número, que vienen después de los dos puntos, es la cantidad de doble enlaces que tiene ese ácido graso. Y el numerito más pequeño, donde está el triángulo, es la posición donde se encuentra el doble enlace. Pues lo vuelvo a repetir, el primer número hace referencia a la cantidad de carbonos que tiene el ácido graso. El segundo número, después de los dos puntos, es la cantidad de dobles enlaces. Y el tercer número más pequeño, como subíndice después del triángulo, te dice la posición donde se encuentran los dobles enlaces. Esto, no que se los vayan a preguntar, pero si un día ustedes los ven en algún tipo de imagen, libro o componente de algún tipo de alimento, pues sepan a qué se refiere. Por ejemplo, el ácido palmitoleico, el ácido oleico, el linoleico, linolénico y araquidónico, pues son grasas buenas. ¿Sí? Ya saben que el ácido araquidónico lo producen los fosfolípidos por medio de la acción de una enzima que se llama fosfolipasa 2. El ácido linoleico, linolénico, pues son grasas buenas que obtenemos en gran parte de los alimentos, de las grasas buenas que sí debemos de comer. Químico, y para cocinar, ¿cuál es el mejor? Pues mira, ¿Qué el de aguacate? hay uno que se recomienda, sí, está el de aguacate, está el de cacahuate y está el aceite de coco. El aceite de coco viene como si fuera como manteca. Está bien Está caro más- el de coco. claro, está más caro definitivamente. Compro el de Y coco. en cuanto se calienta en la sartén, se derrite fácilmente. Es como, se hace duro cuando lo congelan. Ajá, la gente a veces no está acostumbrada al sabor y sí tiene un pequeñito sabor ahí, ¿no? Pero son de los más sanos. Ahora, fíjense bien, los aceites de oliva son menos recomendables usarlos para cocinar porque puede romper sus enlaces. Se supone que el aceite de oliva es para una vinagreta, es para una ensalada, ¿sí? A veces la regamos y la usamos para cocinar. No es recomendable, ¿no? Siempre que utilicen un aceite o usen uno de este tipo de aceites para cocinar, recuérdense que lo primero que tienen que hacer es calentar la sartén. Ya que esté caliente el sartén, se vierte el aceite. Entre menos lo sometamos a la temperatura, rompemos sus enlaces. Entonces, Ya bien ponen la quemado. cacerola en frío, le vierten el aceite y lo voy a prender. La estamos regando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Calentar la sartén. Ya que está caliente la sartén, se vierte el aceite. Así es como se cocina. Sí, con aceite. Porque luego, pues, sobrecalentamos el aceite y podemos romper los enlaces. Entonces, Es dañino, ¿no? Cuando ya está saliéndole humo. y andan quemando los sartenes en la casa. Entonces un día alguien me dijo, químico, pues usted dijo que estuviera bien caliente y humeó. Y obviamente pues en tu casa casi le aventaban los sartenes, ¿no? Entonces me querían a mí andar echando la culpa. Dijo, químico, es que usted dijo, a ver, a mí no me empiezan a involucrar. Le dije de cosas, yo no dije que se humeara la cacerola, ¿verdad? Dije que estuviera caliente. Y ya después vertíamos el aceite. Bueno, existen muchos ácidos grasos, si se fijan, con diferente número de carbono. Tenemos ácidos grasos de cadena corta, media y larga. Ok, los ácidos grasos habíamos dicho que podían representar fuente de energía en nuestro cuerpo. Entonces, cuando yo utilizo los triglicéridos como fuente de energía, estos se tienen que hidrolizar, se tienen que romper en ácidos grasos.
Y los ácidos grasos pueden pasar fácilmente a las mitocondrias para convertirse en energía. Pero los ácidos grasos de cadena media y larga ocupan de un transportador porque no pueden atravesar la mitocondria tan fácilmente. Entonces, más adelante les van a decir qué tipo de transportadores utilizan los ácidos grasos. Por ejemplo, los ácidos grasos, para que vengan del tejido adiposo al hígado para convertirse en energía, ocupo de una proteína muy importante que el hígado sintetiza y que transporta ácidos grasos, fármacos, sustancias de desecho. ¿Cómo se llama? La proteína que puede transportar ácidos grasos, fármacos, sustancias de desechos, sustancias endógenas, exógenas, y es producida por el hígado. Albumina. Albúmina. 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 La albúmina puede transportar los ácidos Y siempre digo grasos. lo que Tiene acento, güey. Güey, ¿cómo no? Ok. Ahí está. Así es como se forman las micelas. La parte polar está en el exterior y la parte no polar está en el interior. Miren, ustedes lo han visto. Cuando nos lavamos las manos o nos bañamos, hacemos espuma. ¿Han visto que dentro de la burbuja hay agua? No se mete. No se mete. Ahí está. Esa es la debido a que tiene su parte polar y su parte no polar. Y ahí va. Los lípidos que obtenemos nosotros de la dieta van adentro. No le entra el agua. Entonces, de hecho, también así es como está formada la membrana de fosfolípidos. Tiene su parte polar y su parte no polar. En el exterior está la cabeza y en el interior está la cola. Ok, ahí tenemos lípidos de almacenamiento de membrana. Están esos tres principales: glicerolípidos, fosfolípidos y esfingolípidos. ¿Qué es lo que están formados los glicerolípidos? Son lípidos, son ácidos grasos con glicerol. ¿El glicerol de dónde sale? De la glucosa. ¿Sí? El glicerol es un azúcar alcohol. Entonces, un azúcar, cuando se une con un ácido graso o un lípido, formamos un glicerolípido. Ejemplo de glicerolípidos tenemos los triglicéridos. ¿De qué está formado un triglicérido? 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol. Quiero que vean la siguiente imagen. La estructura que ustedes ven de amarillo con gris es un triglicérido. No se les olvide. Hagan tatuaje en la neurona, por favor. Los ácidos grasos están de color amarillo, cadenas hidrocarbonadas. Triglicéridos de naranja. El color gris es el glicerol, es un azúcar alcohol. Mira, se supone que habíamos dicho que la cabeza del ácido graso era ¿qué? Un ácido carboxílico. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Que si tenías un ácido carboxílico, aquí te falta un ¿qué? Un OH. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí, si tú te fijas que es la molécula hidrocarbonado, más adelante vamos a hablar en carbohidratos de estructura de Fischer, Hawa y en forma de silla. Esa es una estructura de Fischer, que es lineal, abierta. Entonces aquí lo que tenemos, y estamos formando cuando el glicerol, un azúcar alcohol, se une con un ácido graso. Fíjense el tipo de enlace que se está formando. Es un éster. Es el carbonilo con el oxígeno y su otro oxígeno respectivo. Entonces no se les olvide, porque acuérdense que cuando vimos aminoácidos, ¿qué decíamos? Enlace peptídico, y se formaba el enlace amida, que en vez de este era un NH, ¿se acuerdan? Aquí estamos hablando de un enlace este. Así es como se forman los triglicéridos. ¿En dónde? Se pueden formar los triglicéridos en el hígado y en el tejido adiposo. Los que se formen en el hígado no se pueden quedar de almacenamiento ahí. Tienen que ir al tejido adiposo y son transportados por las lipoproteínas, que más adelante las vamos a ver. Entonces, esa es la estructura de un triglicérido. No se les olvide, 3 ácidos grasos. Los ácidos grasos siempre van a estar representados de forma horizontal. Y el glicerol siempre va a estar de forma vertical. Pues 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol unidos por enlace éster formamos un triglicérido. ¿Ácidos horizontales? Los ácidos grasos están de manera horizontal y el glicerol está de manera vertical. Y cuando se unen, ambos forman el enlace éster. Que sí van a venir en el examen de estructuras, ¿eh? Porque nos lo dijo la química, son estructuras y funciones lo que nos vamos a juntar. No le hagan caso. Pues esos son los regalitos, no los puntos seguros. Sí. Se supone.
El poner A veces que lo más eso difícil es atinamos, así en ¿sí? hardware. Me toca esos temas, de lípidos y carbohidratos. Haga Sí, todo. ese tema siempre viene mucho. Lípidos. Mucha definición. Ahora. ¿Y por qué vienen aquí esto? La bolsa. Porque, ¿de qué se alimentan ellos? Son herbívoros, ¿no? Pescado. Pescado, ¿verdad? Plantitas. Puro Sí, ¿cómo se llama? lípido, puro omega, comen mejor que nosotros. Ahora, ellos por eso aguantan esas temperaturas, por su cantidad de tejido adiposo. ¿Cuándo han visto un oso polar con abrigo? No lo van a ver. Un oso polar. Tienen la capa de grasa. Ellos toleran las bajas temperaturas por el tejido adiposo. Mucha grasa. ¿verdad? O sea Por que la- los que están bonitos toleran más el frío. Exacto. Esto es verdad, no es mito. No manches. Sí, entonces, entre más la persona traiga un poquito más de tejido adiposo graso, pueden sudar más, por eso tienen un poco más de calor. Porque acuérdense que es un termorregulador de la temperatura corporal eso. Ahora, ¿qué otros componentes se pueden formar de los glicerolípidos? Ahora, fíjense bien, en el color rojo a un lado de triglicéridos. Si yo formo un glicerolípido con un fosfolípido, ahora, si se fijan qué es lo que cambió aquí, grupo fosfato con ácido graso, un azúcar alcohol con un lípido. ¿Sí se fijaron las combinaciones que están haciendo? Entonces, si yo tengo un fosfolípido con un glicerolípido, formo un glicerofosfolípido. Ejemplos de glicerofosfolípidos: fosfatidilcolina, fosfatidiletoanolamina, fosfatidilserina y cardiolipina. Esos son algunos otros componentes que nuestro cuerpo sintetiza para muchas funciones biológicas, que el día de viernes vamos a ver qué función tiene fosfatidilcolina, fosfatidiletoanolamina a nivel celular o a nivel para ciertos tejidos o funciones en nuestro cuerpo. Esfingolípidos, ¿qué es lo que tienen? La molécula de esfingosina. En la siguiente clase vamos a ver cómo es la molécula de esfingosina. Cuando se une con un fosfolípido, formo esfingofosfolípidos. Ejemplo, esfingomielina. ¿Dónde están? Vainas de mielina. Las vainas de mielina, que son las que recubren los axones. Es como decir, miren, para que me lo entiendan fácilmente. Vean este cable. Y ya saben que adentro están unos cablecitos de color. Ok. ¿Quién protege a esos cablecitos para que la corriente eléctrica se pueda llevar a cabo? Vean, obviamente este plástico. Este plástico es la esfingomielina, que es lo que protege a los cables que están en su interior, para que se pueda mandar el impulso nervioso, etcétera, etcétera. Para eso sirve. Pues se va desgastando, ustedes saben que ya la señal va a empezar a fallar. ¿Estamos de acuerdo? Y luego tengo glucolípidos, que es el componente de estos, pues la glucosa. ¿Sí? Más adelante vamos a hablar de estos glucolípidos. Aquí pueden dividirse en cerebrósidos y gangliósidos. ¿Cuál es la diferencia? Que los cerebrósidos van a utilizar, por ejemplo, glucosa o galactosa, o sea, un monosacárido. Los cerebrósidos van a estar formados de ácidos grasos con oligosacáridos. ¿Cuáles son los oligosacáridos? Aquellos que están formados de 3 a 9 monosacáridos. En su momento los vamos a ver. ¿Sí? Entonces, estos solamente están formados por monosacáridos y esos están formados por oligosacáridos. ¿Y estos dónde se encuentran? Pues en el cerebro, ¿verdad? Y estos también donde se encuentran, también en el cerebro, pero por ejemplo ellos los podemos encontrar como receptores en la membrana celular de los eritrocitos para la identificación del grupo sanguíneo. Y como ya mencionó que los cerebrósidos tienen ácidos grasos y todo. Y monosacáridos. Puede ser glucosa o galactosa. En su momento los vamos a ver. Entonces, todo esto vamos a ver ejemplos. Y muchos de estos ejemplos te los van a cuestionar en el examen. Te van a decir, tenemos un paciente con un tipo de alteración neurológica. ¿Cuál será el tipo de lípido que puede estar siendo afectado? Bilirrubina, ¿no? Te pueden preguntar un paciente que tenga alteraciones a nivel neurológico, digamos que podemos hacer una pregunta acerca de los cerebrósidos. Ese de fosfatidilcolina también es neurotransmisor. Tiene que estar relacionado con funciones de
Eso lo vamos a ver el día viernes. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Bien? Ya es hora, Todavía ya es tiene hora. media hora. Ya es hora de ir a desayunar. De aquí se van a las 9, ¿cuál es el problema? No, ya voy a terminar ya. Me quedan 5 minutos. Ya. Te van a decir que luego doy que no les doy los 20 minutos. Ahora, los triglicéridos ya habíamos dicho que son fuente de energía. ¿En dónde? En los adipocitos o células grasas, ahí se almacenan. ¿Qué ventajas tienen los triglicéridos con referencia a los azúcares? Que son más reducidos los triglicéridos, o sea, son más pequeños que los carbohidratos. Más adelante vamos a ver la diferencia de un carbohidrato y de un lípido. Su oxidación proporciona más energía. Fíjense, su oxidación. Quiere decir que cuando yo utilizo las grasas como fuente de energía, ¿qué voy a generar? Radicales libres. Por eso tengo enzimas antioxidantes que nos contrarresta el efecto. Los triglicéridos son hidrofóbicos, no se hidratan y son más fáciles de almacenamiento. Sin embargo, los azúcares, los carbohidratos son fuentes rápidas, que es lo que les decía. Si yo te doy una dona de chocolate y un pedazo de tocino, te da más energía, el carbohidrato. Dice, al ser solubles en agua. Ustedes pongan agua con azúcar, ¿se disuelve? Como uno dice que por eso son más rápidos, que se puedan generar energía. Son aislantes térmicos bajo la piel y protegen las bajas temperaturas a muchos animales, que es lo que ya acabamos de decir. Ahora, fíjense bien en esta reacción química. Ahí arriba tengo la representación de un triglicérido. Y fíjense que ahí hay una enzima. Y esta enzima la puede producir, fíjense quién la produce. La produce el estómago, la produce el páncreas, la produce el hígado. Y esta lipasa, ¿a qué tipo de clasificación de enzima es? Fíjense lo que está utilizando la lipasa. Hidrolasa. Muy bien, Abraham. Hidrolasa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hidrólisis de triglicéridos. Voy a romper los enlaces ésteres. ¿Y qué voy a generar? Glicerol y ácidos grasos. Esa ruta metabólica se llama lipólisis, lisis de los lípidos. ¿Qué tipo de enzima estoy usando? Una hidrolasa. Estoy rompiendo enlaces. El enlace éster, que fue el que unió al ácido graso y al glicerol. ¿Okay? Entonces es una hidrolasa. ¿Okay? ¿Y esto dónde sucede la lipólisis? En el tejido adiposo. Ahí les va la otra. Esto que está sucediendo aquí, después de la lipólisis, ¿dónde sucede esto? En el hígado o en el músculo, y se llama beta oxidación. ¿Dónde suceden las mitocondrias de los hepatocitos? ¿Ok? Y una vez que, ¿por qué está sucediendo oxidación? Bueno, porque yo necesito, ¿se fijan? Estoy utilizando coenzimas. ¿Se fijan? Redox. ¿Sí? Acá tengo hidrolasas y acá tengo óxido reductasas. ¿Sí se fijan? En los mecanismos que utilizamos como fuente de energía. Y aquí voy a requerir pues, de enzimas. Ahora, ¿cuál es el componente que está formándose en los ácidos grasos? Acetilcoenzima. ¿Qué sucede? Inicio el ciclo de Krebs. Y es lo que van a empezar a... Bueno, ya los voy a empezar a introducir porque ya en un mes y medio eso ya lo vamos a empezar a tocar. ¿Cuándo es el examen parcial? Una semana antes del modular. Y el final en la semana del modular. ¿El mismo día del modular? Como el 20 va a ser como ¿El mismo día del modular va a ser el final? como el 19. por ahí. Miércoles más o menos. Químico, había mencionado que el final iba a tener un valor menor, ¿no? Sí, es lo que estamos viendo. El ahorita en la 50%, química. ¿no? Sí, si van a entregar la carpeta, o qué tipo de trabajo es lo que estamos viendo ahorita ya para... Y se lo entregamos así. Hagan paro y otra cosa. No, no. ¿Qué otra cosa? Carpetas, no, carpeta es... ¿Y cuánto va a valer entonces? La carpeta es la que no está tan El final. Ah, el No, final pero es se una ve carpeta de 80%. todo el semestre. Pero Ya no va a haber... no se puede decir. Pero no ya vas a no sacar que 10, sucedió el 10 semestre pasado, eso ya, quien la aprovechó, bueno, y quien no, pues no. Hay gente que la aprovechó, eso es algo que jamás van a volver a ver. Dentro del 7. No,
ya no. Antes, pero están viendo, van a poner un trabajo. Bueno, ya con eso termino, fíjense bien. Que le hacen a los veteranos. Del otro lado dice lumen y de este dice célula de la mucosa. Esto que representa el intestino, el enterocito. Los triglicéridos que yo traigo de la dieta, fíjense, tienen que utilizar la lipasa intestinal. ¿Para qué? Para romper los ácidos grasos y pasen separados en ácidos grasos y monosilgliceroles. Monosil porque es solo un glicerol, ¿estamos de acuerdo? Es equivalente. Entonces se fijan, entran separados los triglicéridos. ¿Por qué tienen que pasar separados? Porque son moléculas muy grandes. Y acuérdense que una vez, para que puedan pasar, tienen que sufrir emulsificación las grasas. Entonces ahí puedan pasar a través de la membrana celular y luego se fijan que se vuelven a empaquetar, se vuelven a formar triglicéridos. Y dice que se unen con otros lípidos y proteínas. Cuando hablo de otros lípidos, ¿de qué estoy hablando? Fosfolípidos, colesterol, ¿sí? Y otras proteínas, y formamos el kilomicrón. ¿Dónde se forma el kilomicrón? En el intestino delgado. ¿A dónde va? A la linfa, a la sangre. ¿Cuáles son los principales componentes del kilomicrón? Es rico en triglicéridos. Entonces, esta es una molécula que lleva triglicéridos para poder ser almacenados para nuestros tiempos de ayuno o cuando nos vayamos a un ayuno prolongado. Y los podamos utilizar como fuente de energía. Ahora, una vez que salen del intestino delgado, pues de ahí ya sabemos que vamos a ir a lo que es la linfa y esto ya los podamos utilizar como fuente de energía en su momento, ¿no? Y ocuparíamos las lipoproteínas. ¿Cómo están? Bien, bien. Apréndanse los Ok, entonces, pues obviamente eso es algo que usamos todos los días en el metabolismo. ¿Alguien desayunó de ustedes? No. Nadie desayunó nada. Le dije 7:30 y desayunaba. Puro café, puro café. A ver, ¿quién cenó? Unos tacos. ¿Alguien cenó así algo grasosito? Tacos. ¿Tacos? ¿De qué? Asada y adobada. Asada y adobada. Pues ya ven que la asada y la adobada pues tiene algo de grasa. La tortilla la bañan de grasa. ¿Qué tomaste? ¿Qué tomaste? Con agua de pepino. Con limón. Y chile. Gallo, ya traía hambre, gallo. Muy light. Ok, entonces, pues, los taquitos que se comió, pues obviamente traían colesterol, triglicéridos y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que haber hecho su intestino? Romper los triglicéridos por la lipasa. Fíjense, ¿y qué estamos utilizando? Una molécula de agua. Entonces, ¿cómo es que estamos utilizando agua si los lípidos no se llevan con el agua? Acuérdense que tienen una parte polar y no polar, ¿estamos de acuerdo? Están reaccionando con la parte polar para que puedan obviamente separarse. Entonces, una vez que se separan, atraviesan la membrana, ya se vuelven a unir. Y ahora, ¿por qué tienen que descomponerse por la lipasa? Porque son moléculas muy grandes, no podrían pasar. ¿Y quién les va a ayudar a hacer todo esto? La emulsificación, las sales biliares. Entonces, para que puedan pasar en forma de gotitas de grasa y puedan ser absorbidas. De otra manera no pueden pasar y atravesar. Y ya el kilomicrón, que es nuestra primer lipoproteína, ahí se puede venir la vitamina A, la vitamina E, la vitamina D, la vitamina K, y salgan al torrente sanguíneo y nos dirijamos hacia las membranas celulares, hacia el hígado, que son los destinos, ¿verdad? O los triglicéridos pueden ser llevados al tejido adiposo. Yo les dije que hay dos sitios donde los triglicéridos se pueden sintetizar. ¿Cuáles son los dos sitios? Tejido adiposo. Ajá. En el músculo. No, ¿dónde se pueden sintetizar los triglicéridos? Uno es tejido adiposo y falta el otro. En hígado. Hígado. Pero en el hígado no se pueden quedar almacenados. Ahí voy a ocupar de una lipoproteína que me los lleve. Y es la segunda lipoproteína. VLDL, que es el Very Low Density Lipoprotein, que es la lipoproteína de
densidad de muy baja densidad. Entonces, esa, ¿dónde se sintetiza? En el hígado. Entonces, ella puede transportar a los triglicéridos que se formaron en el hígado para ser llevados al tejido adiposo, porque no se pueden quedar ahí. ¿Qué pasaría si yo me quedo con mucha grasa en el hígado? Me va a dar una enfermedad que se llama esteatosis hepática. Cuando empezamos a comer muchas grasas o empezamos a sintetizar muchas grasas en el hígado, se llena de grasa. Normalmente, ¿cómo te vas a dar cuenta? Con laboratorios se empiezan a elevar las enzimas del hígado, se empiezan a elevar colesterol y triglicéridos y tienes que hacer un ultrasonido y vas a ver la capota de grasa. ¿Es lo del hígado graso? Ahora, el hígado graso no solamente se da por alimentación, también se puede dar por alcoholismo. Ajá. Por la coca también, chavito. Pero corten. Pero, químico, dice que si es más mala la cerveza que la coca. Está peor la coca, yo creo. Las dos son malas. Sí, las dos son malas. Pero la coca, ¿cuánto tiene de azúcar? No trae sellos, casi. Bueno, la cerveza es levadura. Te va a poner gordito. Carbohidratos. Le va a hacer una panzota ahí. La de Pero- chilero. Bueno, entonces, esto no va a venir obviamente en el examen lípidos, todavía no lo vamos a evaluar, nada más vamos a evaluar radicales libres. Va a ser un examencito de unas 10, 12 preguntas, nada más